Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de la Gran Misión Venezuela Joven, en donde con ustedes vamos a poder recorrer todos los fascinantes mundos que nos brindan los libros. Y junto a mí, José Leonardo Riera, les pido que digamos al unísono, me libro de todo, porque precisamente va a ser este el espacio en el que podamos encontrarnos en torno a los libros, pero también en torno a las dinámicas maravillosas que de manera cotidiana y a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional, la Gran Misión Venezuela Joven hace posible a través del conocimiento y del intercambio que afortunadamente se genera en los distintos vértices de acción que esta gran misión demuestra en función de toda nuestra juventud gloriosa, una juventud de oro que hoy por hoy ha asumido que los libros son una herramienta para la construcción del futuro y aquí lo demostraremos capítulo a capítulo. Pero el día de hoy estamos fundamentalmente emocionados porque estamos en el marco de lo que es la conmemoración internacional del libro, el idioma y los derechos de autor. Y bueno, no podíamos estar en este podcast, Me Libro de Todo, sin contar con la presencia de nuestro amigo, de nuestro hermano, un joven ejemplar en torno a la escritura, la literatura y la promoción lectora, como lo es David Arturo Gómez Rodríguez. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, José Leonardo. De verdad que nos libramos de todo. Me libro de todo, especialmente de lo malo, ¿verdad? Que sean los libros como nuestras trincheras, también nuestros puentes y el mecanismo para acceder a lo más sublime, lo más hermoso, lo que nos define como humanidad, ¿verdad? Para ser más humana la humanidad, diría un poeta, el poeta cantor, el padre cantor, Alí Primera. Entonces, bueno, los libros nos convocan. Creo que tú decías hace un momento una juventud de oro. También podemos encontrar oro en las letras. Entonces, una juventud también que es de papel, que es de tinta, una juventud que es de poesía, una juventud que enarbola eso que nos define como humanos desde la poesía, pero también desde cada historia que podemos narrar, desde el conocimiento que podemos transmitir. El libro es fundamental para eso. El libro como el artefacto tecnológico más importante que ha inventado la humanidad. Así es, sin duda alguna, la panacea de una humanidad que todavía está en ese debate y en esa batalla para librarse de la ignorancia, para librarse de la maldad, para librarse de esos elementos que no permiten el desarrollo soberano y autodependiente de lo que son las naciones en su maravillosa forma de relacionarse producto de su cultura. Y en esa dinámica, la Gran Misión Venezuela Joven lo tiene muy claro porque especialmente en el marco de este vértice vamos a aprender. Nosotros estamos enfocados en que la educación, la ciencia, la tecnología y fundamentalmente nuestra cultura sea una bandera que nos integre y que nos permita avanzar en todos los aspectos que nos corresponden. Y por eso también tenemos la comunicación creativa como un elemento transversal y qué mejor manera de comunicarnos sino a través de los libros y especialmente con nuestros jóvenes autores, que son muchos los que hay en Venezuela y tú eres uno de los que, digamos, inaugura este espacio de conversación y de encuentro con escritores, escritoras y fundamentalmente con los que somos apasionados de la lectura. Cuéntame entonces, David, cómo de alguna forma u otra tú celebras en este mes de abril el Día Mundial del Libro, el Idioma y los Derechos de Autor. Bueno, justamente tú decías lo de la misión Venezuela Joven con su vértice 1, vamos a aprender. Yo creo que podemos hacer también de aprender un proceso divertido, un proceso que nos llene de goce el espíritu, el alma. Y hay un vértice también que es vamos a divertirnos. Entonces, este mes nos encuentra a todos y a todas organizando un encuentro que también es de escritores y de escritoras, de poetas de todo nuestro país, porque pronto, el 17 de mayo, vamos a estar desarrollando también en conjunto con la Gran Misión Venezuela Joven, con el Ministerio de Cultura, con los movimientos sociales, movimientos literarios, círculos de lectura de todo el país, pues un encuentro de jóvenes poetas y ahí vamos a ver también la potencialidad, el cómo esa semilla de conciencia, esa semilla educativa, esa semilla de amor viene germinando en todo el país y se expresa a través de una juventud que tiene como bandera también los libros. Entonces creo que no es única y exclusivamente el hecho de escribir, ¿sí? Para reivindicar el libro, sino el cómo nos organizamos
en función de desarrollar políticas, acciones en todos los territorios, ya sea en una escuela, en un liceo, una universidad, en una fábrica, allá en el campo, aquí en la ciudad, que nos convoque para poder leer libros, para poder hacer libros. Imagínate, José Leonardo, el libro nació por allá 3.000 años antes de Cristo, 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Ya existían unas formas en donde sobre unas láminas de arcilla se podía tallar y se podía transmitir un mensaje. El libro impreso nace más o menos 800 años, 860 y tantos años después de Cristo, ¿verdad? Allá en China. Entonces, cómo este artefacto, ¿verdad?, ha venido desarrollándose y se ha convertido en un artefacto tecnológico capaz de transmitir historia, de transmitir conocimiento, de hacernos volar, de hacernos básicamente viajar en el tiempo también, nos permite conversar con personas que ya no están en este plano. Por ejemplo, yo puedo conversar fácilmente con Pablo Neruda a través de una entrevista que se le haya hecho y se haya escrito y se haya impreso en un libro. Puedo conversar con Einstein y preguntarle por qué creía en el socialismo, ese genio de la física, ¿verdad? Puedo conversar con Pío Tamayo, por ejemplo, y preguntarle por qué escribió y en efecto, además, sentir cómo recita el poema para la libertad que hizo que finalmente cayera preso en la dictadura de Juan Vicente Gómez en su lucha por la libertad en conjunto con toda una generación de jóvenes. Entonces, el libro como transmisor de conocimiento, de conciencia, de sensibilidades, resulta un objeto fundamental para entender la humanidad. Por qué lo hacemos, la crisis existencial, no sé, que nos da frente al querer permanecer en el tiempo, y en el libro podemos permanecer en el tiempo. Nosotros tenemos esa inquietud de carácter existencial y un libro es manifestación también de esa inquietud existencial del hombre, de permanecer en la historia. Bueno, y de hecho es tan curioso esto que mencionas, David, que es importante que destaquemos que el Día Mundial del Libro y el Idioma se conmemora fundamentalmente por esos escritores que han trascendido, digamos, la historia a través, por supuesto, de sus publicaciones, entre ellos, por ejemplo, William Shakespeare, y también, por supuesto, tenemos allí a Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes a nivel internacional, que, bueno, han fallecido en fechas o en la fecha del 23 de abril. No obstante, acá en Venezuela, como siempre, también tenemos digna representación en cuanto a que ese día fallece Teresa de la Parra y Luis Beltrán Prieto Figueroa. Pero 2 días después también cambia de paisaje nuestro ruiseñor de Catuche, Aquiles Nazoa. Entonces, de alguna forma u otra, la fecha nos hace hincapié en eso que acabas de mencionar, la forma de trascender a través de los libros. ¿Y para qué buscaría entonces un escritor trascender teniendo en cuenta tantos géneros literarios? En tu caso, teniendo en cuenta que eres, además de escritor, eres internacionalista, politólogo y bueno, tienes una larga carrera en cuanto a la promoción de la cultura, desde las cosas más sencillas y hasta las dimensiones más internacionales posibles. ¿Cómo tú te conectaste con el libro y de alguna manera u otra, cuál es tu perspectiva como lector acerca de los libros y especialmente de sus distintos géneros literarios? ¿Y cuál es tu perspectiva como escritor en cuanto a través de esos géneros literarios dejar un mensaje y con qué objetivo? Mira, yo siempre he vivido con los libros como parte de mi paisaje, de mi atmósfera, de lo familiar, ¿verdad? Yo puedo decir que incluso en ese tránsito de la familia por tener mejores condiciones de vida, en una época nosotros vivíamos en una casa muy, muy humilde, ¿verdad? Casi un ranchito. Y una de las paredes de nuestro ranchito era una biblioteca. Entonces, la otra era una pancarta gigante del comandante Chávez. Y poco a poco fuimos volviendo eso una casa que sí, por supuesto, se construye con bloques, se construye con cemento, pero también se construye con ideas, se construye con sueños, se construye con aspiraciones, con amor. Entonces, los libros son también transmisor de esas ideas, de esos sentimientos, de esos amores. Yo en ese sentido quiero a los libros incluso como
como a mi casa, como a una casa, literalmente, además puedo decirlo. Pero además, bueno, vengo de una familia que está llena también de profesores, de gente que ha estado involucrada en la militancia política, también en la militancia de carácter cultural. Entonces, la filosofía, la historia, el estudio de la economía, de la política, la poesía, ha sido parte de mi crianza. Recuerdo con mucho amor una anécdota de cómo mi abuelo y mi abuela, por parte de papá, compartían literatura como parte de sus cortejos. Me decía mi abuela que el primer libro que le regala mi abuelo Roberto a mi abuela Leida es La madre de Gorky. Y a través de ese libro, entonces, en sus discusiones, en sus encuentros, fueron también construyendo una perspectiva de militancia, pero también fueron encontrándose en el amor. O mi abuela, mi tita, mi abuela por parte de mi mamá, que siempre en todos los cumpleaños me daba un regalo, pero junto a ese regalo estaba otro regalo extraordinario que siempre era un libro, Qué ¿verdad? maravilla. Para motivarme, ¿verdad? Para educarme en función de, como diría Simón Rodríguez, a nuestro libertador Simón Bolívar, para lo bello, para lo grande, para lo sublime, para la libertad misma. Los libros nos hacen libres. Así es. Bueno, y precisamente ha pasado que el llanto se convierte en palabras, ha pasado que un hombre se convierte en palabras. Palabras, palabras, palabras a granel. Cuando la muerte sea inalcanzable y rara, cuando un mozo grillete repose en la vitrina, que se dé a cada hijo una flor y una bala, que es un libro para mí, que se sepa que el mundo va sembrado de vida, y con esos versos de la canción Palabras de Silvio Rodríguez, nosotros hacemos un homenaje, por supuesto, a todos esos autores que fallecieron quizás en el marco de este mes de abril, pero más allá de eso, a todos los autores de Venezuela y el mundo que con su palabra han hecho posible que a través de los libros nuevas generaciones se vayan formando en el conocimiento de este mundo que, bueno, en el cual nosotros los jóvenes hemos decidido soñarla y, por supuesto, creerla, vivirla, y, por supuesto, ahí es donde con la lectura nosotros decimos, me libro de todo. Y de esa manera, como ya hemos mencionado, la poesía de Silvio Rodríguez y de sus canciones, que siempre está de alguna forma u otra implícita en el ejercicio de apreciación literaria que también nos dan las canciones y los poemas. Bueno, yo quisiera aprovechar de que no solamente te desenvuelves como un maravilloso escritor en narrativa y también en ensayos, en artículos de opinión y de análisis, sino que también eres un poeta por naturaleza. Allí es donde uno quisiera preguntar qué es lo que más fuerza sientes desde la inspiración, la poesía, la narrativa, el ensayo, los artículos, pero bueno, que sea a través de un poema que empecemos esta conversación, ¿te parece? Ciudad de fuego. Si todos están llenos de sombras que crecen como jardines, como cachos y mueren como el día, en la otra banda, esta ciudad no es más que el santuario donde se exilian los crepúsculos, un terruño habitado por los chivos que saben todo del sol, nada de la soledad. La soledad. Para leer hay que estar solo. No, podemos leer en colectivo. Incluso a propósito del poema y haciendo homenaje a una querida amiga y poeta, Irani Serrano, andar como chivos en mecate y en bandadas, ¿verdad? Andar en colectivo leyendo también nos permite compartir las ideas, debatirlas. No significa que no podamos encontrar espacios de introspección, ¿verdad? Irnos a una biblioteca, en la intimidad de nuestro cuarto, allí en el espacio que uno puede encontrar en la oficina o haciendo una cola en un banco. Un libro siempre es pues como una herramienta poderosísima para salir de la realidad o incluso para imbuirnos más en ella, ¿verdad? Es decir, para interpelar a la realidad, para enfrentar a la realidad. Entonces, los libros también pueden convertirse en herramientas de transformación de la realidad, ya sea porque utilicemos a la poesía, porque utilicemos a la novela como un mecanismo para imaginar otros mundos posibles, para transitar pues lo inhóspito, lo inesperado, lo sublime. También pudiera ser lo terrorífico y confrontarnos con nuestras esperanzas y nuestros miedos, ¿verdad? Pero también como un mecanismo para analizar
el mundo en el que existimos y al mismo tiempo utilizar las ideas, la síntesis de esas ideas en contradicción permanente para transformar la propia realidad que a veces es extremadamente agobiante. Entonces, frente a las bombas, libros; frente a la pobreza, libros; frente al hambre, libros. Ahorita acaba de publicar un libro de poesía, lo acaba de publicar una editorial que se llama Sed de Belleza. Entonces, frente a la sed, libros; Sed de Belleza. Es una editorial de allá de Cuba y bueno, mira cómo se conectan incluso diferentes editoriales, grupos humanos, amigos, compañeros, camaradas, para poder intercambiar ideas y sensibilidades. Y nos lo permite el libro. Y ahora yo tengo un hijo por allá por Cuba que todavía no conozco. Entonces, ese libro que nació por allá, pronto estará aquí en Venezuela. Pero imagínense, entonces, las ideas y la sensibilidad, la poesía, germinó allá a pesar de haber sido concebida aquí. Nació allá a pesar de yo estar físicamente acá. Entonces, el poder del libro es supremo. Es realmente impresionante el cómo incluso hay regímenes políticos en el mundo, a propósito del fascismo, que han perseguido el libro y lo han visto como un peligro. ¿Por qué? Porque el libro libera, porque el libro te permite derrotar barrotes. Lo diría Marco Hanna, por ejemplo, ese poeta español que hace poemas para la libertad. Y desde la cárcel, que fue el preso político que tuvo más tiempo en mazmorras de la dictadura franquista, entonces Marco Hanna dio libertad a otros y se dio libertad a sí mismo a través de la poesía y a través de sus libros. Sin duda alguna, de verdad que es bastante interesante el hecho de explorar cómo has desarrollado una carrera y un oficio, una ocupación literaria que es más necesaria que nunca, diría yo. En esa perspectiva, tuve la oportunidad de conocerte cuando eras un adolescente allá en el estado Lara y bueno, organizando recitales, encuentros. No te hagas el viejo. Ajá. Me dejé la chiva para ver si creía. Bueno, en ese sentido, quería preguntarte un poco, luego de haber escrito libros como Organizar el Vendaval, en donde nos planteas una perspectiva sobre la juventud en la nueva etapa de transición al socialismo, que yo creo que trasciende la dinámica nacional y digamos, se adapta a las perspectivas mundiales que hoy más que nunca son necesarias implementar, desarrollar, pulir. Y bueno, publicando libros como El arte de la política, donde desarrollas aspectos desde el punto de vista ético, pero estético también, y con la plástica por naturaleza. Cuéntame acerca de ese libro del cual has leído el poema llamado Volver al Crepúsculo. Yo que te conocí allá en Lara, en esa época en donde estábamos más jóvenes que, como bien lo dijo Luis Beltrán, joven, empínate. Nosotros andábamos empinados en la poesía. Entonces, ¿cómo tú vuelves al crepúsculo, a ese joven adolescente que estaba promoviendo que todos pudiéramos leer, que todos pudiéramos escribir y que ahora tiene 6 libros, entre ellos, más de 6 libros, entre ellos algunos que están fuera de Venezuela? Bueno, tú lo decías ahorita en la voz de Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿verdad? Joven, empínate. Ese empinarse tiene que ver con la rebeldía de la juventud, tiene que ver con el asumir la palabra revolución de una manera profunda, de una manera sublime, y ir superando obstáculos cada día para poder hacer de esas utopías, ¿verdad? Y a través de esas revoluciones, pues realidades concretas que nos permitan a las generaciones, a las diferentes generaciones, encontrarnos con la alegría, con el goce de la vida, con el poder decir, estamos en este mundo y hemos logrado avanzar desde el punto de vista humano. Es decir, hay que motivar esa inquietud, esa efervescencia de la juventud en función de cambiar lo que esté mal y de poder promover desde esa fuerza, desde esa indómita fuerza que es la juventud, pues las cosas hermosas en los diferentes ámbitos. Tú ahorita hablabas de 3 libros, imagínate, Volver al Crepúsculo es un libro de poesía que hice rindiéndole honor a mi ciudad, Barquisimeto,
su nombre lo dice, volver al crepúsculo, es la ciudad crepuscular. Y Pero volver con la frente marchita o volver victorioso. Como dice volver, la canción de Carlos Gardel. volver Volver como el alba, como el alba. volver Ok. como Ah, el alba que nos ilumina. Entonces, en ese sentido, este libro es también muy anecdótico, si se quiere, o tiene mucho de autorretrato, en el sentido de que es hijo de un tiempo, ¿verdad? En el que andábamos como duendes. Teníamos un grupo cultural, literario, llamado El Cuarto de los Duendes, donde publicábamos revistas, libros desde la universidad, donde teníamos presencia en liceos, en escuelas, hacíamos talleres literarios, talleres también de pintura, de música, y andábamos en esa efervescencia revolucionaria, levantando banderas justas, decíamos, por un mundo de más poesía y menos injusticias. Era una de las consignas de ese colectivo cultural, de ese movimiento cultural. Y estos poemas dan cuenta de, bueno, amistades, amores, momentos, banderas también, sentimientos que nos atravesaron o que particularmente me atravesaron en ese momento. Por ejemplo, hablando de Irani, que tenía un colectivo también y participó muchas veces con nosotros en recitales. Aquí hay un poema dedicado a Irani, se llama Conspirar. El mundo se mueve con las fuerzas de la mañana. Su corazón tiene un motor que lo transforma todo. Amo las flores que dan sosiego a la abeja, a los trabajadores del planeta que se agarran de las manos, uniendo sus raíces por debajo de la tierra, para no morir por falta de Marx. Conspirar es hacer. conspirar es hacer. Bueno, y te ha correspondido hacer, no solamente desde que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías te condecoró con la condecoración presidencial Orden José Félix Rivas, en función de tu trabajo cultural, sino que en esa dimensión has tenido la oportunidad de formarte gracias a Funda Yacucho fuera de nuestras fronteras, específicamente en Rusia, y bueno, llevar tu poesía a través de los puentes de miel, con la miel de tus versos. Y entonces, en esa dimensión me gustaría que me comentaras cómo fue tu forma de relacionarte como escritor y lector venezolano en una tierra tan mágica y maravillosa a nivel literario y a nivel de mitos, leyendas y muchos aspectos más que evidentemente has profundizado y conoces muy bien. Entonces, ¿cómo fue el hecho de desprenderte de tu crepúsculo y conocer quizás la nevada del continente, digamos, del viejo continente, por decirlo así? Bueno, es seguir el ejemplo de nuestros héroes, creo yo, seguir el ejemplo de nuestros héroes. Ahí está Miranda, el gran Miranda, otro amante de los libros, de la literatura, del conocimiento, de la libertad. Miranda transitó muchísimos países en esa búsqueda de la independencia, se irguió como uno de los hombres más importantes de la humanidad y fue parte de las 3 revoluciones más importantes también que ha vivido la humanidad. Yo creo que es bello encontrarse con la historia y con nuestros héroes y en ese sentido tratar de seguir su ejemplo y construir también nuevos horizontes y nuevas perspectivas. Rusia, yo decía en alguna entrevista que se me metió en el corazón, pero como Rusia es el país más grande del mundo, entonces él hizo que mi corazón se ensanchara, Maravilloso. ¿verdad? Mi patria creció en ese proceso de ensanchamiento, ¿verdad? Y creo que es bello el que la juventud tenga la oportunidad de viajar, sí, a través de los libros, un mecanismo, ¿no? Esto es como un pasaje de avión, un libro, pero al mismo tiempo materialmente y transitar entre culturas, entre idiomas, nos va haciendo los horizontes mucho más amplios. Decía, por ejemplo, Ludovico Silva, el arte amplía los horizontes culturales y psicológicos de los pueblos. Entonces, el que nosotros podamos mirar otras culturas, el que nosotros podamos ver también el conocimiento que producen esas culturas, encontrarnos en su propio idioma, aprender de sus idiomas, y eso también es una invitación a todos los jóvenes que nos ven hoy, ¿verdad? Conmemorando el Día Internacional del Libro, pero podemos leer también libros en inglés, podemos leer libros en ruso, podemos leer libros en chino y en mandarín, podemos
ampliar esos horizontes que tenemos de una manera realmente extraordinaria y maravillosa cuando logramos descifrar desde el punto de vista cultural el idioma del otro y de la otra. Creo que es una de las mayores riquezas que me dejó Rusia, el idioma. En el idioma y en la poesía me encontré también con una familia inmensa de camaradas, también desde el amor. Tengo una hija rusa, no nada más una hija de carne y hueso y desde el amor, sino que allá en Rusia también publiqué este libro, que es otro hijo, Puentes de Miel sobre la grieta. Y te voy a leer un poema de Puentes de Miel sobre la grieta. Por Democracia. supuesto, pero yo te pido allí un reto porque acá en la Gran Misión Venezuela Joven, especialmente en la Escuela de Talento y Participación Juvenil, la formación en materia de idiomas es poderosa. Y bueno, acá en estos espacios de nuestra sede nacional pasan 2.000 jóvenes semana a semana en distintas formaciones. Entonces, este reto es para todos nuestros jóvenes estudiantes de idiomas para que, bueno, traduzcan y lean y disfruten este libro poético que además es bilingüe. Exacto, entonces vamos más bien a repartírselo a todos los muchachos que estén estudiando ruso acá en la Gran Misión. Se llama Democracia, está dedicado a Alexander Listratov, que es como un hermano. Que todos en la mesa tengan vino y pan, que con justicia se repartan los tomates, el borscht, la carne, la ensalada, que todos tengan dulce y amargo. La comuna inicia en la mesa, asamblea de la casa, donde además de comida se comparte el alma. Si un día no hay comida, sino tristes migajas, calentaremos una sopa de tomate y ánima. A votar iremos con la panza llena. Claro está que después del té repartiremos en las fábricas todo lo que haya que repartir. Solo entonces habrá democracia. Lo demás es hambre y propaganda. Maravilloso, gracias por compartirnos ese poema, que además también me recuerda un poco a ese poema que también lo popularizó el comandante Chávez como uno de los promotores de lectura más magnánimo que ha tenido, diría yo, el mundo entero. Esos versos de Víctor Valera Mora, donde dice, llamadme, solamente llamadme cuando Juan, República Popular, sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme. Y bueno, nosotros llamamos entonces a toda nuestra audiencia que estén muy atentos de todas las iniciativas que la Gran Misión Venezuela Joven desarrolla, pero especialmente en este nuevo proyecto, Podcast Me Libro de Todo, en donde, bueno, vamos a conversar acerca de la importancia de los libros en todo. En esa dimensión, desde una perspectiva ya internacionalista, en la cual desde producto de tu formación has podido promover la defensa de nuestra libertad, de nuestra soberanía, desde los términos y los medios convencionales de la razón, de la interrelación, de lo que se llama el sistema internacional de organización, de integración que tienen las naciones. ¿Cómo consideras tú que está la situación de los jóvenes que a través quizás de los libros o de los poemas o de los análisis, ensayos, artículos, podamos establecer una postura ante las circunstancias que ocurren actualmente en el mundo? Y si quizás los libros entonces sirvieran ante un escenario en donde se bombardea sin ninguna consideración a lanchas o países, cómo nosotros podemos armarnos de los libros para que hagamos ese trabajo no solamente a nivel nacional, sino internacional. Bueno, el poder hacer una revolución implica tener conciencia del mundo, utopías frente al mundo en el que vivimos y también conocimiento. Todo eso se transmite a través de los libros. Entonces, el utilizar los libros como una bandera, como una plataforma también para la transmisión de esas ideas necesarias en el mundo de hoy. Si vivimos en un mundo en donde quieren imponer la guerra, resulta una utopía hermosa el poder construir un mundo en donde la paz se imponga con la fuerza de la poesía y de la humanidad. Si vivimos en un mundo donde procuran pues acumular el capital y hacer del centro el giro del planeta justamente la acumulación de ese capital y no la humanidad, entonces una utopía hermosa de la juventud y de la cual podemos escribir desde la narrativa como también desde las ciencias políticas, sería lograr un mundo donde el hambre no sea justamente el pan de cada día,
donde se tenga derecho a la vivienda, donde la educación sea un derecho realmente universal para todos los jóvenes del planeta y donde la justicia prime por encima de los intereses personales de los magnates del mundo. Creo que el libro, en ese sentido, así como Carlos Marx en algún momento escribió con Hegel el manifiesto comunista, pero asimismo como Aquiles Nazoa escribió el credo, nos permiten ir transmitiendo también esos sueños, esas aspiraciones y pueden servir finalmente como semillas, porque cuando, como en esta película Inception, que te ponen una idea en la cabeza y esa idea va creciendo, crece y se manifiesta luego más allá del subconsciente, en el consciente y luego en la forma en concreto que uno es. Bueno, así debe funcionar las ideas hermosas, las ideas revolucionarias en la mente de las juventudes. Allende decía ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Yo lo veo más allá de un asunto meramente ideológico, José Leonardo, porque yo particularmente me declaro como un joven socialista, como un joven revolucionario, pero no revolucionario únicamente suscrito a la palabra que determina la ideología, sino que creo que podemos ser revolucionarios todos los jóvenes en tanto nos podamos unir en esas utopías, en esas esperanzas y en esa justicia que compartimos independientemente a veces incluso de la postura política o el partido político en el que militemos. En ese sentido hay que encontrarnos más bien en el debate, hay que encontrarnos más bien en la producción de conocimientos, en la producción de ideas y desde la sensibilidad de entender al otro como un humano, y en este caso que estamos en Venezuela como otro venezolano o como otra venezolana. Entonces, siempre un círculo de estudio, siempre un círculo de lectura tiene que estar abierto para que las ideas puedan ser debatidas. Entonces, sí, me declaro un joven socialista y revolucionario, pero siempre así, como este libro que puedo abrir, Organizar el Vendaval, ¿verdad? Así, abierto para que todos los compañeros y compañeras que, incluso no pensando como yo, tengamos la capacidad de construir patria y de seguir haciendo políticas, por ejemplo, para la promoción de la lectura y para la promoción del libro. Ha sido maravilloso estos últimos años en esa materia. Se repartió el Quijote por cientos de miles, se repartieron Los Miserables por cientos de miles, se reprodujeron y se editaron y se publicaron a los poetas de todos los rincones de este país. Y ha habido una maravillosa explosión, si se quiere, germinación más bien, diría yo, de eso que es lo profundo de ser venezolanos y venezolanas. Bueno, David, nos queda un solo segmento para que podamos seguir profundizando sobre tu trabajo, que evidentemente necesitaríamos no un podcast, sino verdaderamente una enciclopedia multimedia para documentar todo el esfuerzo que le has entregado a la patria. Y en esa dimensión quisiera que entonces indaguemos un poco en cuanto al David joven, desde la perspectiva de que nos cuentes ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que vivir cuando decidiste ser escritor? Que fuera tu ocupación, tu oficio, tu profesión, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los obstáculos que se suele conseguir un joven, en tu experiencia, para dedicarse al libro? Bueno, creo que hay muchos retos que tenemos aún. Lo decía hace un momento, existen diversas plataformas, por ejemplo, para la publicación en Venezuela, también diversas formas organizativas. En particular, yo tuve la experiencia de organizar desde la universidad un espacio de creación literaria y con eso entonces también de alguna manera acceder a medios de comunicación, ya sea la prensa escrita, ya sea actualmente vemos las redes sociales como un mecanismo también para promover y promocionar la lectura. Creo que hace falta que superemos las dolorosas heridas que ha dejado la guerra económica sobre nuestro país. El sector cultural no se ha visto ajena a esos duros golpes y hace falta en torno a la recuperación económica del país que uno de esos sectores que de alguna manera florezca
con fuerza nuevamente sea el sector editorial y que podamos hacer de esto también un mecanismo para poder vivir, ¿verdad? Es decir, el que los escritores y escritoras se encuentren con su oficio como un mecanismo en el que puedan dignificar sus vidas. Creo que eso es fundamental y que podemos tomar ejemplo de diversos países en el mundo. También otros países en el mundo podrán tomar ejemplo de la capacidad que hemos tenido nosotros de democratizar el libro y la lectura. Creo que ahora hay proyectos interesantísimos como la ley del libro que está en discusión en la Asamblea Nacional. Creo que es necesario que dentro de las escuelas, los liceos, las universidades y la sociedad en general haya una promoción no solamente del libro, sino de la valoración que tienen los autores y las autoras en nuestro país. Hay hombres y mujeres maravillosos que han entregado a nuestra patria pues el conocimiento y la sensibilidad. Vemos ejemplos como el de Gustavo Pereira, que incluso son de los que abren el libro más importante de nuestra república, que es esta, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el prefacio de esta Constitución lo escribe un poeta, que también es abogado, pero lo escribe con mucha poesía, define a la república con mucha poesía en base a las aspiraciones que tenemos como país, como pueblo. Y eso hay que reconocerlo, así como vemos grandes vallas de orgullos nacionales que a uno lo enternecen y que a uno también lo motivan, lo llenan de pasión, no sé, como cuando uno ve a Yulimar saltando como la Claro reina sí. que es, y uno dice, mira qué hermoso, como Yulimar salta y la promovemos como esa figura que nos da orgullo a todo el país, así como vemos también a los campeones ahora de la Serie Mundial con el béisbol y nos sentimos orgullosos. Bueno, así mismo debemos hacer de los escritores de la talla de Gustavo Pereira o, por ejemplo, de la talla de Wafi Sali, que la tengo acá, que es la homenajeada de este año del Festival Mundial de Poesía. Tenemos que Que hacerlos a conste ellos como también. recomendación. Claro que La sí. recomendación del día. Aquí está, Wafi Sali. Además, un libro muy interesante a nivel editorial, porque presentado por El Perro y la Rana, la Fundación Editorial El Perro y la Rana, bueno, nos plantea un formato bastante interesante en cuanto a el manejo de los libros, como tú bien lo decías, como artefacto. Continúa, por favor. Bueno, el libro tú dices es bifonte, ¿no? Es por Así un lado es. un ensayo y por el otro lado es una selección de la obra de nuestra querida poeta Wafi Sali. Pero lo que decía, enarbolar, valorar y hacer de alguna manera también parte de esa visión, de lo nacional, de eso que es bello de nuestro país a los escritores y las escritoras. Yo me quisiera encontrar eso, pues como me encuentro las vallas de Yulimar, me quisiera encontrar una valla gigante en varios lugares del país de Gustavo Pereira, me quisiera encontrar una valla gigante del Chino Valera Mora, con un verso del Chino Valera Mora que atraviese toda la autopista. Entonces, esos pequeños detalles en donde también tienen que ver los medios de comunicación, no únicamente el sector público, es decir, no es únicamente una responsabilidad del Estado, tiene que ser un reto y tiene que ser un horizonte que persigamos todas y todos como venezolanos para poder nosotros transmitir desde la profundidad de nuestras ideas, de lo que somos como venezolanos y venezolanas, pues una identidad y una imagen para el mundo, ¿verdad? Es decir, cuando digamos, ¿qué es Venezuela? Es Yulimar, pero también es Wafi. ¿Qué es Venezuela? Es, por supuesto, uno de los grandes, no sé, Román Chalbó, ¿verdad? Pero también es Gustavo Pereira. Pero al mismo tiempo es el compañero o la compañera, no sé, científico, que está en este momento estudiando para irse al espacio junto con los cosmonautas rusos o ya sea también con un convenio con la NASA. Entonces allí nosotros es donde nos identificamos y nos hacemos grandes. Así es, además que nuestra Constitución, en su artículo 101, establece que el Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras,
compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales del país, y eso lo demostramos con la gran misión Venezuela Joven, que a través de todos los movimientos socioculturales y de toda índole que se han agrupado en esta sede nacional y a lo largo y ancho de nuestro territorio, en zonas de juventud, de paz, de creatividad, de sueños, de inventiva, de innovación, nosotros estamos demostrando que cumplimos con la Carta Magna y también con la poesía de nuestro insigne Gustavo Pereira, quien sigue siendo un promotor del libro, de la lectura y de muchas iniciativas. En ese sentido, ¿cómo podemos encontrarnos entonces contigo a través de las redes sociales? Y si en esa medida de difundir la información nos pudieras recomendar algunos poetas que quizás en las redes sociales tipo, por ejemplo, Instagram, nosotros podamos buscar y conseguir, de que pongamos el nombre y los encontremos para que entonces vayamos cerrando esa brecha y que podamos encontrarnos en las redes sociales en donde la Gran Misión Venezuela Joven siempre marca la pauta, pero también con nuestros poetas. Bueno, en las redes sociales nos encontramos a través del Instagram, por ejemplo, @David Gómez Piso Rodríguez. También se pueden encontrar en el buscador de preferencia los artículos, incluso algunos de estos libros en su versión digital, simplemente poniendo el nombre en su buscador de preferencia. Creo que también hay que encontrarnos en cuerpo, ¿verdad? Directamente, y por eso espacios como la Filben son muy importantes de reivindicar. Es decir, nos vemos en la Filben permanentemente, nos vemos en las ferias del libro, nos vemos en los espacios de lectura. Hay que construir y organizar, me explico, desde lo colectivo permanentemente nuestras luchas. Por eso ese libro se llama así, Organizar el Vendaval. Creo que, bueno, yo creo que todos los escritores en este momento venezolanos están imbuidos en la dinámica de la comunicación. Yo recomendaría que busquemos más bien dentro de las bibliotecas digitales, en las editoriales como El Perro y la Rana, como Asirema, que encontremos en la Agencia Literaria del Sur, vayamos descubriendo los autores que de alguna manera interpretan o nos interpelan también en función a las ideas que nosotros tenemos y a la sensibilidad que nos define. Encontrar novelas políticas como Del naufragio en Tuyo el Alba, pero también encontrar novelas como las de Sol Linares, en donde plantea también la familia, el amor, como tema muy modernos, muy actuales, ¿verdad? En Un vestido para Rilke, en esa novela que acaba de publicar, que publicó hace poco, o Partisanas del Canto, y encontrar la valoración y la exaltación de nuestras compañeras en la poesía de Rubén Darío Roca, por ejemplo, otro joven poeta venezolano. Bueno, ya recomendábamos a Wafi Sali como homenajeada del Festival Mundial de Poesía de Venezuela este año. Creo que hay un permanente ejercicio, ¿no?, del debate y del literario que debemos seguir promoviendo. Celebro además que esté reabriendo este espacio para discutir, para debatir, para profundizar en la lectura, en los libros, y así existen espacios como el de Raúl Casal, el actual ministro de Cultura de nuestro país, las formas del libro, ¿verdad? También formas que se llevan al papel, y hay crítica literaria que debemos seguir profundizando y promoviéndola. Entonces, yo creo que basta con la curiosidad, con construir esa necesidad por parte de todas y de todas de buscar permanentemente el libro y la lectura como un mecanismo de liberación y de transformación. Bueno, David, para finalizar entonces este maravilloso encuentro que hemos tenido, agradecemos tu presencia, tu participación, pero eso sí, no te podemos dejar ir sin antes hacernos una invitación, producto de que, bueno, aunque en el marco del mes de abril conmemoramos el fallecimiento o el cambio de paisaje de Luis Bertrán Prieto Figueroa, de Teresa de la Parra, de Aquiles Nazoa, bueno, vamos hacia el 17 de mayo, Día Nacional de la Poesía, que fue establecido así en el 2020, en el centenario del nacimiento de Aquiles Nazoa, por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente electo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese sentido, bueno, la invitación es a que celebremos la vida
de ese credo que nos dice: creo en los poderes creadores del pueblo, creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable, creo en la amistad como el invento más bello del hombre, creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Y en ese sentido de creer en la poesía, la invitación entonces te la dejo a ti y yo me libro de todo. Bueno, ya el 17 de mayo nos vamos a encontrar justamente bajo ese eslogan, creo en la poesía, en un encuentro nacional de jóvenes poetas. Allí compartiremos las diferentes sensibilidades de todo el territorio nacional. Habrá capítulos regionales y habrá un capítulo nacional de ese encuentro y podremos celebrar la palabra poética venezolana, ver que existe una nueva generación de poetas venezolanos que están levantando las banderas de nuestra identidad desde cada rincón de nuestro país, ¿verdad? Que le están cantando al Orinoco, que le están cantando al crepúsculo, que le están cantando al amor, al futuro, a la utopía, también a los dolores, también a el país que queremos, que soñamos, que nos encuentra, que amamos y que siempre estamos en función de volver al crepúsculo desde el alba. Volver al crepúsculo desde el alba. Entonces, nos encontramos el 17 de mayo para celebrar la poesía y celebrar el abrazo. Muchísimas gracias, David. Entonces, bueno, con la gran misión Venezuela Joven vamos a aprender, vamos a trabajar, vamos a divertirnos, vamos a cuidarnos, vamos a crecer, vamos a comunicar, vamos a participar y los esperamos en el próximo podcast, que yo me libro de todo.